¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Denis Zulco, administrador F de Green. Bienvenidos a una clase más de, del curso Manejo para el cultivo de palto a cargo del ingeniero agrónomo Miguel Gutiérrez Rodríguez, especialista en fruticultura, sanidad y operaciones productivas. Ahí está, bienvenido Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Sigo leyendo. Especialista en fruticultura, sanidad y operaciones productivas, asesor y expositor en programas de capacitación con experiencia en formación de equipos de alto desempeño. El tema de hoy que está tratando Miguel es floración y estrategias para mejorar la producción. Bienvenidos todos a los que han podido ingresar. Gustoso de tenerlos una clase más con nosotros, de compartir esta clase. A nuestros amigos que se están conectando desde Facebook Live, también bienvenidos, gracias por estar en esa tercera clase junto con nosotros, aprendiendo acerca del manejo de palto. Queremos saludar a nuestros amigos de Cochabamba, Bolivia, de Ecuador, nuestros amigos de nuestro hermoso país, Ecuador, Piura, discúlpenme, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Tacna, Huancayo, Arequipa, Cusco, entre otras, si me olvido, por favor, Chimbote. También queremos saludar a nuestros distribuidores que tienen mucho tiempo trabajando con nosotros. En estos distribuidores ustedes pueden encontrar toda nuestra línea, además de toda nuestra línea de productos. Además pueden revisar nuestra página web, ahí van a encontrar todo nuestro portafolio. En nuestro fanpage también van a encontrar los números de los ingenieros, de nuestros asesores según la zona. Saludamos a nuestros distribuidores que están en Virú, en Chao, Trujillo, Lambayeque, Chiclayo, Tucumé, Mochumí, Olmos, Santa, Chimbote, Cascajal, entre otros departamentos más donde nos encontramos presentes. Saludos a nuestros amigos de Ancash, Cajamarca, Huaraz, a nuestros amigos de México. Un saludo desde aquí de nuestro querido país Perú. Somos una empresa peruana, este año estamos cumpliendo 7 años en el mercado. Agradecemos nuevamente a nuestros distribuidores y a los fondos que confían en los productos de F de Green. Por esa misma razón seguimos compartiendo este curso y seguimos brindando productos de calidad para los cultivos que se cultivan en nuestro país. Y ya, sin más, empezamos ya. Le doy pase a Miguel en esta parte que él va a estar compartiendo con nosotros. Miguel. Muchas gracias, Denis. Buenas noches a todos nuevamente. Un gusto poder compartir algunas experiencias del palto con todos. Esta ya es nuestra tercera sesión. Vamos a hablar sobre la floración en palto. A ver. Listo. Ok. Bueno, nuestra tercera sesión, la próxima ya vamos a cerrar con lo que es orgánico. Las previas han sido lo que es poda y la primera sesión que hemos hablado, la primera sesión que hemos hablado sobre, bueno, también del palto, hemos hablado de lo que es podas, ahora vamos a entrar a floración, ¿correcto? Especie medianamente evolucionada. El palto es considerada una especie medianamente evolucionada porque, bueno, tiene serias limitantes, principalmente para nuestros objetivos, que son fines comerciales, después de todo. Lo que más buscamos de cultivar un palto es que este palto nos pueda dar muchos kilos y que nuestra inversión sea relativamente baja para que nuestra rentabilidad sea mayor. Sin embargo, aquí nos topamos con varios problemas, ¿no? Por ejemplo, los paltos son de por sí árboles de gran tamaño, ¿ya? Si tú lo dejas crecer al palto sin llevar un régimen de poda o de control de tamaño, se va a disparar y va a llegar a varios metros. Existen situaciones, por ejemplo, bueno, hace rato vi saludos de México y me hizo acordar, en México tú puedes encontrar plantaciones donde hay
fácil 20 plantas por hectárea. Y son plantas tan grandes que te pueden dar incluso entre 800 a más 1000 kilos fácil por planta. Con eso llevan sus 20 toneladas por hectárea. Y bueno, ellos tranquilos ya están cubiertos, ¿no? Es una cantidad bastante aceptable. Luego el palto también es considerado una especie medianamente evolucionada debido al crecimiento vegetativo que se traslapa bastante con la floración. Este hecho complica bastante hacer producir a la planta porque tenemos que ver la manera de regular el crecimiento vegetativo con la floración, porque de por sí el palto, cuando está en la situación entre tener que distribuir entre un brote vegetativo y una flor, va a preferir cubrir el brote vegetativo, ¿ya? En zonas donde se tiene bastante floración indeterminada, que es brote vegetativo más flor, se tiene también serios problemas con eso. Hay que estar cuidando que ese brote no compita mucho con los frutos recién cuajados para poder sostener la producción. Luego, el palto presenta una floración bastante profusa, irregular y prolongada. Tranquilamente el palto puede tener entre 1 millón a 1,5 millones de flores por planta, ¿ya? Su floración no es de golpe, sino es durante un periodo. Bueno, para nuestro caso, la floración principal puede durar más o menos 3 meses, ¿ya? O sea, es bastante prolongada. Por eso es que también se le considera medianamente evolucionada. Luego tenemos el tamaño grande de la semilla, ¿ya? Respecto a la cantidad de pulpa o de fruto comestible que se tiene, la semilla ocupa un lugar bastante importante. Incluso hay cultivares de palto que casi todo el fruto es semilla, ¿no? Para el caso de palto Hass, bueno, es un porcentaje un poco menor, pero de todas maneras es grande. Como especie, la misión biológica, esto le conviene a la planta de palto porque le está dando ricos nutrientes a una semilla bastante grande. Y de esa manera, ellos, como especie, va a tener mayor seguridad de que esa semilla pueda producir una nueva planta. Luego tenemos que el potencial productivo del palto es relativamente bajo, ¿ya? Si tú lo comparas con cítricos que puedes tener 70, 80, a veces más toneladas por hectárea, para el caso del palto, bueno, se ha estudiado que puede llegar en promedio a 32,5 toneladas por hectárea. Hay situaciones que por ahí puedes producir un poquito más, pero son situaciones bastante excepcionales. Generalmente están por debajo de este rango. Y hablar de 20, 25, te hablas de un palto bastante bien manejado. Llegar a 30 es un poco más complicado, requiere más estrategias, pero estaría dentro de lo que es el potencial productivo. Que aún así, en comparación de otras especies, como le decía, viene a ser un potencial productivo bajo. Correcto, la yema del palto. En la imagen tenemos es la imagen de un brote típico de palto. Ahí se le han sacado las hojitas. La yema es un órgano que está cubierto por escamas, ¿ya? Si no tuviera estas escamas, la yema pues estaría comprometido el normal crecimiento y desarrollo. Al centro de estas yemas, en la parte más interna, perdón, de estas escamas, en la parte más interna se van a encontrar o se encuentra el meristema, este meristema apical, que es una zona de bastante actividad biológica. Aquí hay bastante multiplicación celular y aquí se dan los procesos que son bastante complejos de entender, como son la inducción y la diferenciación floral, ¿ya? Entonces, este órgano, que está cubierto por escamas, presenta reservas en su base, que le permiten, le facilitan el desarrollo, el crecimiento. Sin embargo, una yema presenta su crecimiento temporalmente bloqueado, ¿ya? Y a partir de se van a dar los inicios de los órganos preformados. Aquí se va a dar una formación interna, como decirlo en miniatura, de todo lo que va a ser cuando esta yema
comience a crecer y elongarse. Caen las escamas y avance el desarrollo de la yema. La yema es principalmente, bueno, en muchos casos, vegetativa. Tiene varios destinos a partir de una yema. La parte vegetativa, naturalmente se origina también de una yema, ¿ya? Y hay una característica cuando salen estos brotes vegetativos, ¿ya? Bueno, si lo queremos clasificar, el primer tipo sería los tipos de brotes silépticos. Estos brotes se caracterizan porque nacen a partir de una yema que ha estado en descanso por algún tiempo. El tiempo puede ser algunas semanas, puede ser algunos meses, eso va a depender bastante de las condiciones en las cuales se dé, pero lo que sí se nota es que en la base se desarrolla como un anillo de yemas pequeñas que se logran visualizar. A partir de ahí se desarrolla el brote. El brote proléptico, que viene de una yema que ha estado previamente en descanso, puede ser vegetativo, puede ser floral o puede ser ambos, ¿ya? Cuando es solo floral, es un brote bueno, es un brote floral determinado. Y cuando tiene flores y al centro un crecimiento vegetativo, se habla de un crecimiento indeterminado, ¿ya? Y eso naturalmente ha provenido de una yema floral. Entre una yema vegetativa y una yema floral ha ocurrido un cambio bastante importante a nivel de yema para que luego se pueda dar ese paso. Aquí tenemos una imagen más de los brotes prolépticos. En el campo es bastante sencillo de identificar, ¿no? Tú coges un brote, vas hacia la base y en algún punto vas a encontrar ese anillo o casquete de yemas, también se le llama así. Este es bastante importante, por ejemplo, cuando tú estás buscando crecimiento de brotes vegetativos o tu planta tiene pocas hojas. Incluso tú puedes realizar una poda algunos centímetros encima de este anillo de yemas y la brotación va a ser 100% vegetativa. ¿Ya? Presenta estas cicatrices con escamas. Ahora, este brote vegetativo, si miran la imagen superior derecha, donde está la flechita, es como si fuera una compresión de un brote, ¿ya? Es como si tuvieras un brote y lo hubieras comprimido, ¿ya? Eso es lo que viene a conformar este anillo de yemas. Por eso es también la facilidad de brotación, ¿no? Cuando cortan encima, fácilmente brota. También tenemos los brotes silépticos. En su base de un brote, cuando vas bien a la base, siempre van a ser de un brote proléptico. Tú vas a encontrar ese anillo de yemas que está en su base. Sin embargo, si alcanzan a ver aquí la flechita esta, vemos de que hay unos brotes vegetativos axilares, llamémosle, son brotes que han salido, pero que en su base no presentan ningún casquete de yemas, ningún anillo, nada, es completamente liso. Este tipo de brotes se le llama brotes silépticos. Los brotes silépticos siempre son vegetativos, nunca son florales. En cambio, los brotes netamente prolépticos son los que desarrollan a las flores. Esto es bastante importante porque te permite conocer el hábito de floración del palto. No viene de brotes del año, viene de brotes que han pasado un periodo de descanso, ¿ya? Si tú esperas tener brotes jóvenes o cuando comienza la brotación próximo a la floración, ves brotes jóvenes que salen, esos brotes vegetativos no hay forma que te produzcan brotes florales. En otras especies es al contrario, ¿no? Los brotes del año, los brotes vegetativos que salen, a su vez desarrollan flores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los cítricos pasa también eso. En el caso del palto, no ocurre eso. Brote siléptico es brote vegetativo. Correcto. Ahora, las yemas pueden tener dos opciones, que pueden ser vegetativas y pueden ser florales.
Las yemas vegetativas siempre van a resultar en un brote vegetativo. Las yemas florales van a tener dos caminos. Puede ser una flor o flores, o la yema floral puede ser flor más brote vegetativo, que vendrían a ser yemas mixtas. Entonces, en el paso de esta yema, original yema primigenia, a que pase a ser una yema floral, ocurre un fenómeno que se conoce como diferenciación floral, el cual es un fenómeno bastante complejo. En un momento vamos a ver un poquito de ello. A ver, importancia del tipo de brote. Para nuestro caso peruano, tenemos, por ejemplo, en la zona de Nazca, que está en la costa sur de nuestro país, en esta zona existe un tema bastante particular, que los paltos que crecen bastante rápido y tienen netamente brotes silépticos, ¿ya? Estoy seguro que hay otras zonas que debe pasar lo mismo, pero en esa zona lo he podido evidenciar, que hay bastantes brotes silépticos. Tú ves un palto de 2 años y es un palto grande que fácilmente lo puedes confundir con un palto de 5 años, sin ningún problema. Entonces, ¿qué hay? Que tú encuentras estos paltos y son bastante productivos, ¿ya? Tienes bastantes frutos consolidados. Ahí más bien el problema viene a ser a veces fruto pequeño, calibre pequeño, ¿ya? Pero esto está bastante asociado al tipo de brote. Los brotes silépticos se asocian bastante con plantas que tienen mejor producción, ¿ya? Se ha visto que estos brotes silépticos se presentan, hablando en general, principalmente en plantaciones de palto jóvenes, ¿ya? Que tienen poco tiempo, 6, 8 años, generan principalmente brotes silépticos. Luego comienzan a generar principalmente brotes prolépticos. Entonces, hay algunas maneras de promover estos brotes silépticos. Se puede promover de alguna manera mediante el uso de las podas, evitando estas podas de despunte. O sea, si quieres promover silépticos, hay que evitar un poquito los despuntes. Luego, los brotes deben ser, bueno, algo les explicamos la semana pasada, los cortes deben ser completos. Por ejemplo, puedes podar encima del anillo de yemas. Esto también está bastante asociado con los reguladores de crecimiento, ¿ya? Tiene que haber una buena regulación hormonal o una ayuda de alguna manera con algunos reguladores de crecimiento, principalmente por las gibberelinas. Luego también vemos que existe cierta influencia con el portainjerto. Hay algunos portainjertos que son bastante vigorosos y esto le va a permitir a que la copa tenga cierta influencia del patrón y que también sea vigorosa. Por ejemplo, cuando tú injertas sobre sutano, normalmente tú tienes una producción un poco más rápida versus haberlo puesto con otros patrones, ¿ya? Hay antillanos, hay mexicanos, los antillanos que es para arenas, toleran un poquito mejor las sales, también demoran un poco más, su entrada en producción es un poquito más lenta, entonces he visto que también los que salen de sutano pueden tener más brotes silépticos y esto les permite tener una mejor composición a la planta antes, al menos al inicio. Naturalmente tiene que haber una adecuada nutrición, ¿ya? La nutrición no es solo darle NPK, sino es darle bastante de los 16 elementos que requiere y darles en el momento y en la cantidad adecuada. Y también cualquier otra práctica cultural que favorezca el bienestar de esta planta. Ahora, para poder entender un poco cómo es que ocurre el paso de una yema a una yema floral, debemos entender que ha tenido que haber cierta situación o bueno, ocurre algo que le da esa predisposición a poder diferenciarse. ¿Correcto? Entonces, cualquier factor de estrés, intensidad y duración suficiente va a provocar inducción floral. A veces se quieren hacer listas y decir, a ver, yo quiero generar inducción floral, ¿qué hago? Y lanzan su lista. No es tanto así.
es cualquier factor de estrés de intensidad y duración suficiente puede provocar inducción floral. El más, se ha visto que el más directo es el tema de la temperatura, ¿ya? Es el más aceptado. Entonces, si queremos generar esta, llamémosla inducción, esta yema vegetativa tiene que atravesar por esta situación, este momento de estrés, que puede ser de temperatura, puede ser por sequía o el que le llaman también agoste, donde se restringe el riego, o cualquier otro. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser incluso por enfermedades, como la causada por fitóctora. La fitóctora pues es un pseudohongo que daña las raicillas de medio centímetro a menos. Lo que hace es generarle una herida y comenzar a alimentarse, generar una pudrición, y toda la parte de ahí, hacia el ápice de la raíz, es lo que muere. Esta situación de estrés también se puede incluir aquí, que va a ser un factor que va a favorecer la inducción floral. Una vez que la yema ya está inducida, comienzan a ocurrir dentro de ella una serie de cambios químicos y se va a preformar lo que sería más adelante una flor. A este proceso se le llama diferenciación floral. Finalmente, cuando ya ha completado esto, es que comienza a brotar, cuando se dan esas condiciones, y se va a manifestar físicamente la yema floral en sí. Para el caso peruano, hablando de costa, la inducción floral se da más o menos entre abril y mayo. ¿Ya? Bueno, ya estamos junio, más o menos ya estamos todavía un poco en ese momento. Junio y julio aproximadamente se da la diferenciación floral. ¿Ya? Dentro de la yema se va a dar esta formación. Esto es bien importante tenerlo presente para el manejo agronómico anual que se va a dar al palto. ¿Ya? Entonces, decíamos que este proceso de diferenciación es un proceso bastante complejo, del cual tampoco se conocen realmente a cabalidad exactamente todos los procesos que ocurren, pero se sabe que parte de una yema vegetativa, termina en una floral, existe una inducción o evocación, una iniciación floral, incluida de cambios morfológicos, para luego, cuando se dé el brote, se genere la yema floral. ¿Ya? La época de floración, para el caso peruano, en la costa es en primavera, ¿ya? Más o menos, ¿no? Porque a veces un poquito antes, por ahí que se adelanta. En la sierra, en cambio, se adelanta un poco y hay otra floración menos intensa entre abril y mayo. Ahora, esto es hablando en términos generales, porque existen muchas zonas en sierra donde tú puedes encontrar más de 2 floraciones al año incluso, ¿ya? Y esto depende bastante de la cantidad de flujos de crecimiento que hayan en la zona. Por ejemplo, en costa central, llamémoslo así, hasta parte de costa norte, tenemos 1.25% de brotes al año. Significa que llegada la primavera, más o menos en ese periodo, se puede decir que brotan el 100% de las yemas, ¿ya? Y su segunda brotación, que es en verano, va a brotar más o menos el 25%, ¿ya? Es decir, no es complejo, no es completo, perdón. En cambio, hay zonas en sierra donde tú puedes encontrar tranquilamente 3 flujos de crecimiento al año. Esto también altera porque sus flujos de floración también se ven alterados. A veces no tiene una sola floración, sino tiene 2, a veces 3. En la mayoría de los casos siempre hay una que es la principal y hay otras que son las rezagadas. Ahora, el proceso, desde la aparición de las panículas hasta la apertura de las últimas flores, es de más o menos 3 meses. ¿Ya? Si comienza en septiembre, octubre, noviembre, más o menos en ese rango se da para lo que es la costa peruana. En cuanto a las flores, las flores de palto son estructuralmente perfectas, ¿ya? ¿Por qué se dice que son flores perfectas? Porque tienes ambos órganos. Tienes el órgano masculino y también tienes el órgano femenino, ¿ya? Sin embargo,
funcionalmente se les considera, en términos generales, unisexuales, debido a un fenómeno que se llama la sincronía dicogámica protoginea. ¿Qué significa esto? Que la flor va a tener uno de sus órganos funcionales en un determinado momento, y luego de un periodo, el otro órgano va a estar funcional. Normalmente no se da que los dos sean funcionales. Teóricamente se le conoce al palto con esa característica. Ahora, ¿por qué protoginea? Porque el órgano funcional femenino es el primero que es bueno, valga la redundancia, que es funcional, pasa un periodo y luego va a ser funcional el órgano masculino. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto al número de flores por árbol, el palto tiene bastantes flores, como ya les mencionaba, puede llegar hasta 1,5 millones de flores por árbol, lo cual es bastante, es realmente bastante. Estas flores se localizan en inflorescencias muy ramificadas, conocidas como panículas, botánicamente. Cada una puede poseer entre 100 a 500 flores. Y lo más curioso es que el rango de que estas flores se conviertan en fruto es bastante bajo. Hablamos de 0,01 a 0,05%. Hay otras investigaciones que señalan que solo 0,02. Igual, el rango es bastante, bastante pequeño. Aquí tenemos la flor del palto. En el estado femenino, ¿ya? El pistilo, el estado femenino es la imagen superior, el pistilo se encuentra erguido, ¿ya? El estigma es receptivo porque está húmedo, ¿ya? Y el estilo también se encuentra rígido. Los estambres se encuentran apoyados sobre su base en lo que serían los sépalos. En la imagen del estado masculino, ahí tenemos más bien que pasa lo contrario, ¿ya? El pistilo se dobla un poco, el estigma se reseca, ya eso le hace no receptivo, y los estambres ya no están echados, ahora están completamente levantados. Se abren las tecas para que los estambres puedan liberar el polen. Entonces, esa es la secuencia. Primero el estado femenino está funcional y el masculino no funcional. Pasa un periodo y pasa lo contrario. El masculino está funcional y el femenino es no funcional. Ahora, a los paltos también bastante se les conoce en su clasificación como paltos tipo A y tipo B. En el tipo A, por ejemplo, tenemos el más conocido, el Haas. En el tipo B tenemos al Fuerte, al Sutano, al Ettinger, Naval. Tenemos varios referentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El palto tipo A es aquel que en la mañana abre como femenino, ¿ya? Pasado el mediodía, más o menos, esa flor cierra y esa misma flor vuelve a abrir al siguiente día, pero por la tarde, ¿ya? Y en la tarde abre nuevamente, pero ya lo hace como masculino. En los paltos tipo B pasa más o menos al contrario, que el primer día abre en la tarde como femenino, cierra durante la noche y en la mañana siguiente abre como masculino. Ahí concluye. Ahora, esto es lo que se maneja, pues, teóricamente, ¿no? Palto tipo A, tipo B. Sin embargo, en campo se ve de que de todas maneras existe cierto traslape entre uno y otro, permitiendo de alguna manera incluso la autopolinización. Y muchos aducen incluso que es necesario bajar la cantidad de polinizantes por esta característica que se ha podido observar. Aquí los polinizantes, algo que siempre funciona es poner abejas, porque el polen del palto de todas maneras es un polen pesado,
y necesita de un vector, alguien que pueda traer el polen y rociarlo en otra flor. La abeja funciona bastante bien, pero pueden ser otros insectos, también incluso como las moscas que pueden hacer esa labor. Normalmente, o sea, según el concepto clásico te recomiendan pues de 8, incluso 10 colmenas por hectárea. Mientras más le pongas mejor. También hablan de un entre 5 a 8% de plantas polinizantes. Hay otra forma que también se hace, que es dentro de la misma planta, tú puedes injertar un brote del polinizante. Tú tienes tu planta Hass, coges una rama, un brote bueno, y le puedes injertar, por ejemplo, un Ettinger, un sutano. Aunque el sutano crece demasiado. Un Ettinger puede ser, ¿no? Entonces, cuando este brota, tu objetivo no es aprovechar los frutos. Tu objetivo es aprovechar las flores que este produce y que de alguna manera va a coincidir con la época de floración del Hass. Entonces, por haber incluso esta cercanía entre el polinizante y nuestra planta objetivo, se ve de que esa zona incluso tiene más frutos consolidados debido a la gran cantidad de polen. Ahora tenemos lo que es la apertura de yemas florales. De izquierda a derecha, esta es una yema en descanso, es una yema llena de escamas. Cuando está en este estado, está ocurriendo en sí la inducción, incluso la diferenciación floral dentro de esta yema. Cuando ya llega el momento de que brote, las escamas comienzan a caerse, comienzan a separarse, se comienza a abrir, el meristemo comienza a desarrollar para que pueda generarse, bueno, el brote, que puede ser floral o puede ser vegetativo. ¿Ya? Ahí en la imagen inferior, por ejemplo, vemos lo que es el eje, ¿no? En muchos dibujitos van a encontrar que ese dibujo en blanco y negro es lo que se ha encontrado dentro de la yema, y cuando ésta se desarrolla, se puede ver que es floral, porque en ese estado se pueden evidenciar los primordios de los ejes de la inflorescencia, ¿ya? Y esto pasa a partir del estado 3 de desarrollo de la yema. Ya se puede evidenciar. Esta es una escala de desarrollo floral que consta de 11 etapas, ¿ya? Hay hasta 3 que podríamos hablar que son las más importantes desde el punto de vista productivo de los paltos. Esto fue hecho, si no me equivoco, en el año 2009 por el investigador Samuel Salazar García. Tiene varias publicaciones al respecto, y gracias a esto se puede determinar con cierta exactitud los momentos más apropiados para realizar ciertas aplicaciones en favor de una mejora notable en el rendimiento. Por ejemplo, el estado 1 es una yema apenas formada, el brote recién está madurando. En el estado 2 ya está un poquito más maduro, las hojas ya pasan a estar completamente verdes. Luego aquí se da el estado 3. Ahora, diferenciar estos estados es un tanto complejo visualmente. Generalmente no le hacemos caso, lo ignoramos, pero realmente hay bastante importancia en poder entender. Sobre todo cuando se da este estado 3, que viéndolo microscópicamente, ya vemos que las escamas están cerrando, el meristemo está preparándose para comenzar con toda la actividad biológica, química, importante para la floración. Entonces, este estado 3 es especialmente importante. Aquí es cuando la yema ya se encuentra recientemente madura, porque se da este fenómeno conocido como DIF, que es la determinación irreversible de la floración. ¿Qué significa esto? Que si esta yema ya llegó a este estado y formó las estructuras florales dentro del meristemo, hagas lo que hagas, apliques lo que apliques, cuando esta yema brote, va a producir flores, ¿ya? Por eso es especialmente importante esta etapa.
¿ya? Ahora, una pregunta es, entonces, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo sabemos cuándo se da? Ahí llegamos en un momento. Esta etapa es un meristemo primario convexo, 4 meristemos de ejes secundarios de la inflorescencia. Eso es lo que se puede ver microscópicamente. Es especialmente importante porque en esta etapa es la más adecuada, por ejemplo, para que nosotros podamos realizar las podas. Si nosotros realizáramos las podas antes, ¿ya? Estaríamos perdiendo todas estas yemas que van a producir flores. Sería más bien contraproducente. Luego también, esta es la época más apropiada para aplicar estimulantes del crecimiento, ¿ya? ¿Como cuáles? Por ejemplo, aminoácidos, ¿ya? Se tiene que la arginina es precursor de las poliaminas y esto está bastante influenciado en el desarrollo floral, ¿ya? Esto ayuda a poder consolidar o obtener una flor fuerte que me genere una buena producción. Correcto. Si en caso necesitan algunos, bueno, consultas, datos de algunos productos, de repente aminoácidos o qué sé yo, cualquier otra cosa, aquí están los ingenieros a cargo con quienes pueden comunicarse. Vamos a hacer una pequeñísima pausa como para ver algunas preguntas que Sí, puedan claro. haber. Sí, claro. A ver, pueden escribir sus preguntas. Aquí ya tengo dos del Facebook Live. Lo estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Aquí voy leyendo ya dos preguntas mientras nos van escribiendo ahí al chat o si no en preguntas y respuestas. La primera es, ¿qué variedad de palto es recomendable para la zona de la selva central a una altura de 800 a 1000 metros sobre el nivel del mar? Wow. Si piensan en sembrar Hass, hay que ver bien en qué zona es, porque en la selva ocurre que, por ejemplo, Hass principalmente, en la mayoría de las zonas de selva, tiene problema que no logra la diferenciación floral, ¿ya? El clima no le ayuda y generalmente eso no dura. Luego, en la selva central, que bueno, yo conozco la selva central, he estado muchas veces por ahí, es un suelo principalmente, es un suelo pesado, es principalmente arcilloso, un tanto ácido. Las condiciones son bastante agrestes para palto en general, eh, porque el palto también es bien sensible a oxigenación, ¿ya? Y al tener esas arcillas, con unas cuantas lluvias, hay mucha muerte radicular por falta de oxígeno. Este, no sé si es que hay algún patrón que le pueda, patrón de palto, que pueda cubrir esas necesidades. Realmente lo veo bastante complejo. En cambio, si tú lo manipulas o puede hacer algo, sí, hay varias opciones, pero sí, la situación es un tanto complicada. Ya, gracias Miguel. Pasamos a la siguiente. La siguiente dice, ¿cuáles son los patrones recomendados para zonas altas? Típicamente se le conoce a los patrones mexicanos, de la raza mexicana, ¿ya? Para zonas ¿Ya? altas. ¿Por qué? Porque provienen de zonas un poco más frías, zonas lluviosas, y justamente en estas zonas lluviosas hay bastante problema de fitóptora. Entonces, se dice que los patrones mexicanos suelen soportar mejor esta condición. Dentro de estos patrones mexicanos, bueno, hay bastantes. No es solo aquel mexicano criollo que te puede entrar de mercado o puedes conseguir en cualquier lado que no se tiene la selección. Hay varias opciones. Hay selecciones. Por ejemplo, hay una bien famosa que es el Duque 7, que para zonas altas está completamente demostrado que funciona bastante bien. Ya. Seguimos con las preguntas de Heroldani Pérez Rosorín, perdón. ¿A qué año comienza a florar un palto Hass?
En nuestro país, hasta después de haberlo injertado, puede florear. El tema es cuándo le debes permitir esta situación. Eh, Muchas veces dicen a los 2 o a los 3 años, ¿no? Pero yo creo que más depende del momento en que tu planta tiene una buena constitución para poder soportar cierta cantidad de frutos. Generalmente varía entre 2 a 3 años, eso sí. Ya. La siguiente pregunta es de Paola Verónica Capcha Inga. Dice, disculpe, ¿los violes mineralizados ayudan significativamente en el proceso de floración? Eh, bueno, son de cierta ayuda, pero no estoy seguro que tanto, ¿ah? No creo que sea tan determinante. Ya. La siguiente dice, ¿qué variedad de palto se puede sembrar en la sierra, como en Cajamarca, a 2050 metros sobre el nivel del mar? ¿Y cómo lograr la inducción floral en esa zona? Ya, a esas alturas hay tanto Hass como fuerte, ¿ya? Y lo hay, hasta 2600 incluso yo he visto. ¿Cómo lograr la inducción floral? Hace rato le decía, la inducción se da por cualquier situación de estrés, donde la principal es el clima, ¿ya? Este descenso de temperatura. Tiene que haber esta variación descendiente para que se dé la inducción. Muchos dicen, quítale el agua, déjalo un mes, 2 meses sin agua, pero realmente ahí no estás ayudando. Al contrario, estás matando a la planta. Hay que tener bastante cuidado con eso. Ya. La siguiente dice de Wilson Miranda Benítez. ¿Qué problema tiene cuando cae la floración de palto? Cuando cae la floración, O sea, cuando se caen las flores, ¿no? supongo que se refiere. ¿Qué problema trae? Sí. Bueno, te quedas sin fruta. Pero no te asustes. El palto, imagínate, tiene en promedio, digamos que tiene 1 millón de flores por árbol. Es bastante. Si se te caen 800.000, igual tienes bastante. No todas esas van a cuajar. Así que cuando comienza la caída de flores, no te asustes, más bien tienes que estar observando qué es lo que queda en tu planta. Si de verdad, o también si está cayendo por un tema natural, por un tema fisiológico, o es que está cayendo por un tema sanitario. ¿Ya? Hay que hacer esas observaciones para poder determinar y ver qué hacemos. Ya. La siguiente dice de Águeda Rosero. Buenas noches, ¿dónde consigo arginina y cómo se aplica? No, hablé de aminoácidos. Aminoácidos. Bueno, los aminoácidos, nosotros tenemos dentro de nuestra cartera, pueden revisarlo, entrar a nuestro fanpage o a ISU como F de Green y ahí tenemos opciones de aminoácidos. La siguiente, de Samuel Durán Pérez. ¿Algún manual que recomiende de identificación de patrones de palto? Manual de identificación de patrones. Uy, sí hay, pero para Perú no recuerdo haber visto uno súper detallado, ¿ah? Y respecto a Ya. lo anterior, encuentras arginina hasta en la aspirina. ¿Ya? Gracias, Miguel. La siguiente, vamos a leer unas cuantas más y las demás las vamos a leer para el final. Vamos a leer 3 preguntas más para pasar al break, ¿sí? La siguiente, de Edwin Almanza. En mi zona geográfica la floración empieza en marzo. ¿Cuándo tendría que fertilizar para apoyar la floración? Ya, bueno, la respuesta es bastante amplia. Te voy a responder así muy brevemente. Si, no sé si lo manejas con sistema de riego o si lo manejas con riego por surcos, o lo que llamamos por gravedad. Si fuera este escenario de riego por gravedad o por surcos, normalmente lo podemos fraccionar en tres, ¿ya? Una que se hace al inicio de la floración, justo antes que remiten las flores, otra que se hace más o menos al 30% del periodo FM, y otra que se hace más o menos al 60-70% de este periodo FM. Normalmente lo podemos fraccionar en tres. Ya, ahora, si en caso tú manejas por sistema de riego presurizado, que puede ser goteo, microexpresión, qué sé yo, ahí
incluso podemos fertilizar semanalmente durante casi todo el periodo de la palta. Depende cómo se quiere hacer el programa nutricional. Puede ser quincenal, que es lo más usual, cada 3 o 4 semanas también no pasa nada. Eso se fracciona. Ya. Voy a leer una pregunta que nos están haciendo por el Facebook Live de Gustavo Guamán Mendoza. Dice, buenas noches. ¿Cuándo es el momento óptimo de empezar con el programa de fertilización tanto para macro y microelementos? Ya, eso es lo que más o menos también le decía. El tema de nutrición es un poco amplio, pero es más o menos como la pregunta anterior, ¿no? Nosotros comenzamos poquito antes que la campaña comience, que esto es con la floración, poquito antes. Y de ahí ya le damos hasta casi que estén los frutos para cosecha. Se da a dos, ¿no? Principalmente al suelo, que es por donde la planta va a absorber los nutrientes. Es la mejor forma de fertilizar, de darle un nutriente a la planta, porque va directo, como dirían médicos, directo a la avena. Y esto también tiene que estar apoyado por aplicaciones foliares, ¿ya? Es todo un tema, pero sí, desde ahí, desde esa época más o menos se da. Bien, y la última pregunta de esta parte es de Matías Johnson. ¿Se logra sincronización de los polinizantes con la variedad principal? Un favor, Denise, si no fuera mucha molestia, ¿puedes repetir, por favor? Sí, claro, no te preocupes. Dice, no te preocupes. Bueno, son dos preguntas. Hace esta primera que dice, ¿se logra sincronización de los polinizantes con la variedad principal? Y más abajo, también el mismo Johnson, creo que dijiste, espectador ¿no? dice, Matías Johansson dice, pasa que a veces tanto la variedad como el polinizante se comportan del mismo sexo simultáneamente, o sea, se sincronizan. Sí, para que exista esta sincronización que nunca es 100%, primero tienes que seleccionar que tengas un palto tipo A y un palto tipo B. Lo más común es una palta Hass, así que si tienes una Hass, tu polinizante o el aportante del polen va a ser un palto fuerte. Puede ser un fuerte, puede ser un sutano, puede ser un Ettinger. Se han hecho muchas comparaciones entre estos y cuál es el más adecuado para Hass. Y se ha visto que el Ettinger tiene mejor compatibilidad en el periodo de floración que un Hass, ¿ya? El sutano y el fuerte no florean el mismo momento que el Hass, ¿ya? Hay mucha desfase, no aprovechas toda la floración. En cambio, con el Ettinger tienes un poquito de mejores resultados. Eso respecto a tu pregunta, y la otra fue de... Tenían relación ambas. Sí, Ambas ¿no? tenían relación, sí. Así es. Ya, correcto. Miguel, sé que eran solo 3 preguntas, pero tengo una pregunta más que vino de correo, ya, para que nuestros amigos que están conectados sepan que estamos leyendo tanto los que están en Zoom, los que están conectados vía Facebook Live y también los correos que nos están llegando. Esta última, y pasamos a un pequeño break, de Silvia Rondón. Dice, ¿se puede diferenciar en yemas si una será flor determinada o indeterminada? Hay maneras, ¿no? Visualmente genera mucha confusión, ¿ya? Es una yema gordita, ligeramente en punta, o sea, es un tanto complicado. Si tú lo llevas a un estereoscopio y comienzas a retirar las escamas y llegas a ver, incluso ahí requiere mucho entrenamiento, pero sí se puede, sí se podría ver. Ahora, de manera práctica, para que tú puedas entrar a un campo y ver si tienes más o menos, realmente el factor tiempo es lo que te ganaría bastante. Pero sí se Bien. puede. Gracias, Miguel, por esta primera parte. Vamos a ir a un break de un par de minutos y nuevamente regresamos. Le pedimos a nuestro host que pase el reel y nos conectamos en breve.